Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. A ver, imaginemos por un instante una situación hipotética. Supongamos que mañana la agencia espacial de algún país descubre un planeta nuevo. Ajá, allí en los confines del sistema solar. Exacto. Y resulta que para asegurar los fondos de sus próximos proyectos, los directivos deciden bautizarlo como, no sé, el Planeta Corporación X. O la estrella del presidente de turno, ¿no? Tal cual. Suena chiste, o sea, suena una broma de mal gusto a un nivel de adulación que hoy nos parecería impensable para la ciencia moderna. Es obvio, pensaríamos que es un escándalo. Pero, y aquí viene lo interesante, esa fue la mentalidad exacta que desató una de las guerras diplomáticas más, digamos, ridículas y fascinantes en la Europa del siglo XVIII. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un debate espectacular. Así es, porque esa anécdota ilustra una contradicción enorme en la forma en que entendemos nuestro mundo. O sea, cuando vemos un mapa político o un atlas estelar, vemos fronteras trazadas con tinta perfecta. Planetas con nombres majestuosos. ¡Claro! Y percibimos todo eso como verdades absolutas, nacidas de un consenso racional y científico. Pero, al escarbar en los archivos, descubrimos que esos mapas están moldeados por disputas de poder, terror financiero y, bueno, crisis de vanidad. Mucha vanidad. Hoy nos vamos a sumergir en una colección de documentos muy particular. Por un lado, tenemos los diarios de observación y las cartas, que están llenas de insultos entre astrónomos por el descubrimiento de Urano y Neptuno. Una joya del drama académico. Total. Y por el otro lado, vamos a analizar los registros diplomáticos y de ingeniería civil de principios del siglo XX sobre la construcción del Cristo Redentor de los Andes. Allá en la frontera entre Argentina y Chile. Exacto. Y la misión de este análisis, para quienes nos escuchan, es plantear un debate profesional que moldea más nuestra realidad, el ego competitivo de las naciones o los esfuerzos colaborativos de los individuos. Es una tensión histórica constante, de verdad. Vamos a contrastar un escenario donde la comunidad científica casi rompe relaciones por ponerle nombre a unas esferas de gas a millones de kilómetros. Y un escenario opuesto en Sudamérica, donde una diplomacia impulsada por la sociedad civil evitó una masacre, transformando el peso de sus fronteras en un mecanismo de desarme real. Así que, bueno, arranquemos mirando hacia el cielo. Año 1781. El escenario no es un gran observatorio gigante financiado por el Estado. Para nada. Es el jardín de una casa en Bath, Inglaterra. Nuestro protagonista es William Herschel, un músico alemán que se gana la vida como director de orquesta. Pero que tiene una obsesión enorme por la astronomía. Una obsesión total. Junto a su hermana Caroline, se dedican a fabricar sus propios telescopios en el patio trasero. Sí, puliendo espejos de metal a mano. Y logran una precisión que superaba por mucho a los instrumentos oficiales de la época. O sea, una locura. La cosa es que, una noche de marzo, Herschel detecta un objeto luminoso que se mueve lento entre el fondo de las estrellas fijas. Aunque al principio la cautela domina todo. Los reportes que él envía a la Royal Society muestran a un Herschel dudoso. Él describe el hallazgo como un posible cometa. Claro, nadie pensaba en planetas nuevos. Exacto, la confusión era general. El propio astrónomo real de la época confiesa por escrito que no entiende nada. Porque, a ver, el objeto no tiene la cola típica de los cometas y su luz es demasiado estable. Pero entonces entran en juego las matemáticas. Otros astrónomos calculan la órbita y llega la confirmación que sacude al mundo entero. Es una órbita casi circular. ¿No era un cometa? No.
Herschel había descubierto el primer planeta nuevo desde los tiempos de la antigüedad babilónica. ¡Wow! Y aquí, justo aquí, es donde la pureza de la ciencia choca de frente contra el oportunismo político, porque Herschel tiene el derecho de bautizar su hallazgo. ¿El privilegio del descubridor? ¿Y qué nombre elige? Georgium Sidus, La estrella de Jorge. en honor al rey Jorge III de Inglaterra. Es que para entender la magnitud de esta decisión, hay que salir del jardín de Herschel y ver el mapa geopolítico de ese momento. Ajá. Gran Bretaña acababa de sufrir la humillante pérdida de sus colonias en América. El rey Jorge estaba desesperado por victorias, así fueran, no sé, simbólicas. Anexar un planeta al Imperio Británico era una jugada maestra de relaciones públicas. Sin duda. Y desde la perspectiva financiera de Herschel, fue un éxito rotundo. El rey le otorgó una pensión vitalicia. Ah, con condiciones, ¿no? Sí, la única condición era mudarse cerca del castillo de Windsor para que la familia real pudiera entretenerse mirando por el telescopio cuando quisieran. ¿Qué nivel? O sea, es como descubrir un continente nuevo y ponerle el apellido del gerente de tu empresa solo para asegurar un ascenso. Tal cual. Pero obvio, el resto del mundo no se iba a quedar de brazos cruzados. Francia y España, que eran las grandes potencias rivales, recibieron esto como una ofensa directa. Era una provocación. Tener que pronunciar el nombre del monarca enemigo cada vez que miraban al cielo era un acto de sumisión inaceptable para ellos. Y la respuesta fue un boicot a gran escala. Los registros de la Armada Española son súper claros. Los almanaques náuticos, que eran vitales para la navegación en el océano, necesitaban las tablas de posición planetaria. Ajá. Bueno, la corona española prohibió por decreto el uso del término georgiano. ¿Y qué usaron entonces? En su lugar, decidieron usar el apellido del descubridor. Hasta pasada la mitad del siglo XIX, los capitanes españoles seguían navegando guiados por un planeta al que llamaban Herschel. No te creo. Sí, y en Francia pasó lo mismo. La astronomía se volvió una guerra subsidiaria. Un caos burocrático en alta mar por culpa del ego. Pero a ver, en medio de toda esta trifulca de naciones, aparece el astrónomo alemán Johann Elert Bode con una propuesta para calmar las aguas. Sí, Bode es clave aquí. Bode sugiere el nombre de Urano. Y la lógica es brillante por su simplicidad. Él dice, a ver, Júpiter es el hijo de Saturno. Por lo tanto, el planeta nuevo que está en la órbita siguiente debe llevar el nombre del padre de Saturno. Que en la mitología clásica es Urano, el dios del cielo. Exacto. Y esa propuesta de Bode es una lección maestra de diplomacia. Él entendió que para desarmar el nacionalismo de los británicos, franceses y españoles, necesitaba apelar a un terreno neutral. Algo que todos compartieran. Claro, la mitología grecolatina era el patrimonio cultural de toda la intelectualidad europea. No ofendía a nadie. Pero bueno, el orgullo de los imperios es terco. Tomaría décadas lograr que todo el mundo adoptara el nombre de Urano. Y uno pensaría que, después de semejante papelón internacional, los grandes pensadores aprenderían la lección, ¿verdad? Sería lo lógico. Pero la vanidad humana siempre exige una secuela. Décadas más tarde, el recién bautizado Urano empieza a comportarse raro. Sí, unas anomalías extrañas. Al trazar su recorrido, los astrónomos notan que el planeta no respeta las leyes de gravedad de Newton. Hay algo que no cuadra. Para que nuestra audiencia visualice bien el problema, imaginemos a Urano como un corredor en una pista de atletismo gigante. Ok, me gusta la imagen. Los cronómetros indicaban que en cierto tramo de su órbita, el planeta aceleraba sin motivo aparente. Y más adelante se frenaba y quedaba rezagado. Como si algo lo jalara. Exacto. Según la física de Newton, la única explicación posible para este fenómeno era la presencia de una fuerza invisible. Un corredor mucho más masivo, moviéndose por un carril exterior. Ah, claro. Al acercarse, la gravedad de este objeto desconocido tira de Urano hacia adelante y lo acelera. Y una vez que lo rebasa, esa misma fuerza gravitacional lo tira hacia atrás, frenándolo. Una cacería de fantasmas en el espacio profundo. Así llegamos a 1846. Un matemático francés llamado Urbain Le Verrier y, en paralelo, un joven británico llamado John Couch Adams se proponen encontrar al culpable. Un duelo de mentes brillantes. Total. Y sin usar telescopios. Armados solo con papel, pluma y unas ecuaciones que la verdad marearían a cualquiera,
Ambos logran predecir la posición de este nuevo planeta gigante. Es increíble. Le Verrier envía sus resultados al Observatorio de Berlín, y esa misma noche el astrónomo Johann Galle apunta su lente al lugar indicado. Y ahí estaba, Neptuno. Neptuno. El hallazgo de Neptuno es, sin duda, el triunfo absoluto del poder predictivo de la mente humana. Pero de inmediato, el lodo de la política vuelve a ensuciar todo. Obvio, no podía ser tan fácil. Le Verrier era un genio de las matemáticas, pero los registros de la época lo describen como alguien con un carácter tiránico. Su gestión posterior en el Observatorio de París fue tan abusiva que provocó renuncias masivas. Sí, leí que hubo hasta tragedias personales entre su equipo. Sí, un ambiente súper tóxico. Un ególatra de manual. Entonces, cuando se confirma el descubrimiento, Le Verrier ve su oportunidad de oro para alcanzar la inmortalidad. ¿Y qué hace? Exige a la comunidad internacional cambiar las reglas del juego. Propone eliminar el nombre de Urano y reemplazarlo por Herschel. ¿Y su excusa era que los planetas debían llevar el nombre de sus descubridores? Claro, pero la trampa era súper evidente. Si lograba sentar ese precedente, el planeta nuevo llevaría su propio nombre, o sea, Le Verrier. Un intento de secuestro cultural a plena luz del día. Y la prensa avivó las llamas. Los periódicos en Inglaterra decían que Adams le habían robado la gloria por no publicar a tiempo. Y en París exigían que el cosmos le rindiera tributo a la genialidad de Francia. La ciencia operando como una extensión del orgullo nacional otra vez. Pero la comunidad internacional ya no estaba para tolerar otro berrinche. Las cartas que cruzaron Europa en esos meses son, de verdad, un festín de insultos académicos. Me imagino. El astrónomo alemán Heinrich Christian Schumacher escribe una crítica demoledora. Su argumento tiene una lógica aplastante. Él dice, a ver, si un hombre vanidoso exige cambiar los nombres ya establecidos hoy, está destruyendo la misma regla que protegería su propio nombre el día de mañana. Es verdad. Cualquiera en el futuro podría borrar a Le Verrier del mapa con la misma facilidad. El conflicto escaló a niveles absurdos. Años antes, para apoyar la propuesta de Bode con Urano, el químico alemán Martin Klaproth había bautizado a un elemento radioactivo nuevo con el nombre de uranio. Ah, claro, como presión. Exacto, era una maniobra de presión desde otra disciplina para forzar la adopción del nombre Urano. Y con el caso de Neptuno, la presión de todo el continente obligó a los franceses a retroceder. En 1847 se adoptó la nomenclatura neutral. El progreso requiere consenso. Y bueno, el costo del consenso aquí fue obligar a Le Verrier a tragarse su propio orgullo. Así es. Es fascinante pensar que las mentes más brillantes de la civilización casi desatan un conflicto diplomático solo por poner su firma en una bola de hielo y gas a 4.000 millones de kilómetros. Suena ridículo cuando lo dices así. Pero dejemos el vacío del espacio y bajemos a la tierra firme. Porque mientras en los observatorios europeos peleaban por fronteras invisibles, a finales del siglo XIX, en el cono sur de América, la historia era muy distinta. Dos naciones preparaban a sus ejércitos para una masacre por una frontera de roca sólida. Pasamos del ego académico al terror geopolítico puro. Entre 1895 y 1901, Argentina y Chile se enfrascaron en una disputa limítrofe sobre la demarcación en la cordillera de los Andes. Y esto desató una carrera armamentista sin precedentes en la región. Sí. Ambos gobiernos empezaron a comprar acorazados de última generación. Cruceros pesados. Movilizaron tropas hacia la frontera. El nacionalismo de ambos lados exigía no ceder ni un solo milímetro. Las capitales estaban en ebullición. Se sentía la guerra en el aire. Hasta que llegamos a 1902. Ajá. De pronto, los presidentes Jun Argentino Roca, de Argentina, y Germán Riesgo, de Chile, logran firmar los famosos Pactos de Mayo. Un tratado que frena la compra de buques, establece un arbitraje internacional y desarma toda la tensión. Muchos dicen que es el primer acuerdo moderno de control de armas. Sí, un hito. Pero a ver, aquí hay algo que me hace ruido en las fuentes. Dos gobiernos armados hasta los dientes, con generales pidiendo sangre y la prensa agitando el odio, ¿deciden abrazarse de un día para otro por pura buena voluntad? Me cuesta mucho creer en un milagro de pacifismo repentino. Y es una sospecha muy acertada.
Sería tentador construir un mito romántico sobre esto. Pero los archivos financieros cuentan la verdadera historia. Ah, la plata. Siempre. La motivación principal de los gobiernos no fue la nobleza, fue el pánico a la bancarrota. Sostener esa carrera naval estaba devorando los presupuestos nacionales. Me imagino. Comprar acorazados no es barato. Para nada. Una guerra abierta habría provocado el colapso económico de las dos naciones. Los políticos necesitaban una salida urgente, pero nadie quería dar el primer paso. Por miedo a parecer cobardes ante su propia gente. Exacto. Y es justo ahí donde la sociedad civil entra a darles la excusa perfecta. El motor real que transforma esa tregua que nació del miedo en un compromiso inquebrantable no vino de los ministerios. No, vino de personas comunes. De personas sin cargos públicos. Y aquí brilla la figura de Ángela Oliveira César de Costa, una mujer de la sociedad argentina que, por cierto, luego recibió nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Muy merecido. Ella, junto al obispo Marcelino Benavente, concluyen que un papel firmado en un despacho no sirve de nada. Necesitaban un símbolo que la gente pudiera ver y tocar. Y la propuesta que hacen es monumental, literal. Organizan colectas públicas gigantes y contratan al escultor Mateo Alonso para crear una estatua enorme del Cristo Redentor. Pero el detalle increíble está en los materiales. Sí, el golpe maestro. Deciden fundir viejos cañones de bronce. ¡Wow! Piezas de artillería que iban a ser usadas en el conflicto, fundidas para crear la figura. Es, en sentido literal, transformar la destrucción en un objeto de paz duradera. Piel de gallina. Pero, claro, la idea romántica choca contra una pesadilla de ingeniería. Uy, sí. Porque analizar los registros logísticos de este proyecto en 1904, la verdad da escalofríos. No era poner una estatua en la plaza del barrio. Hablamos de una mole de bronce de 7 metros y 4 toneladas. Y debía instalarse en el Paso de Uspallata. A casi 4.000 metros de altura en plena cordillera de los Andes. El desafío operativo era brutal. Primero, transportar las pesadas piezas por vía férrea a lo largo de más de 1.300 kilómetros. Desde Buenos Aires hasta la base de la montaña en Mendoza. Sí, pero ahí se terminaba la comodidad de la época. A partir de ese punto, la tecnología daba un salto atrás. Hubo que desarmar la obra, cargar los enormes bloques de bronce a lomo de mula, enfrentar senderos de cornisa, hielo, vientos huracanados. Temperaturas que caían hasta los 30 grados bajo cero. 30 bajo cero. Y cientos de obreros y soldados de ambos países trabajando juntos en ese túnel de viento helado, solo para armar el pedestal de hormigón. Fue un esfuerzo físico que desafió los límites humanos, impulsado por una terquedad ideológica digna de admirar. Y ese es el detalle clave para nuestro debate. A diferencia de los astrónomos que peleaban por prestigio desde la comodidad de sus escritorios. Sí, con su té y sus galletas. Exacto. Aquí vemos a cientos de individuos arriesgando su vida en persona para construir un símbolo de colaboración. Aunque, bueno, la naturaleza humana no pierde sus mañas, ni siquiera en las cumbres más nobles. El ego siempre encuentra una grieta por donde meterse. Ay, sí. Incluso frente a este logro titánico, los políticos encontraron de qué quejarse. Los archivos mencionan que el canciller argentino José Antonio Terry revisó los bocetos del pedestal. Ajá. El pedestal incluía un relieve de 2 figuras femeninas abrazadas, que representaban a las 2 naciones. ¿Y qué pasó? Terry protestó súper indignado porque, según él, una de las figuras tenía un parecido demasiado evidente con Ángela Oliveira César. No puede ser. Sí, le preocupaba que la promotora civil de la obra le robara protagonismo al Estado. La vanidad asomando la cabeza a 4.000 metros de altura. Es increíble. Pero a pesar de esas pequeñas miserias de los burócratas, el evento final opacó cualquier intento de sabotaje. Fue histórico. El 13 de marzo de 1904, bajo un frío lacerante, más de 3.000 personas se reunieron en esa cumbre desolada. Chilenos y argentinos mezclados. Y el acto central tiene una carga simbólica abrumadora. Los 2 ejércitos, con tropas que apenas unos meses antes afilaban sus armas para matarse, levantaron sus rifles y dispararon juntos 21 salvas al aire. Ese sonido debió rebotar por toda la cordillera.
Se descubrieron las placas y se pronunció la frase que sellaría el destino de ambos países. Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. ¿Qué fuerza tiene esa frase? Las dos narrativas que exploramos hoy, aunque están separadas por un siglo y un océano, trazan un mapa muy claro de cómo funciona el progreso humano. Así es. Descubrir los confines del universo requirió que potencias enteras doblegaran su nacionalismo tóxico. Y evitar la ruina de Sudamérica exigió que ciudadanos comunes obligaran a sus ejércitos a fundir sus propias armas. Lo cual nos empuja hacia el cierre de nuestra exploración. Hemos visto cómo las líneas fronterizas y los catálogos de estrellas que hoy damos por sentados son el subproducto de batallas campales y milagros logísticos. Y de negociaciones a contrarreloj. Lo que deja sobre la mesa una pregunta bastante incómoda para quienes nos escuchan. A ver. Si realidades tan incuestionables como el nombre del séptimo planeta o la existencia de un coloso de bronce en los Andes nacieron de caprichos académicos, pánico financiero y cañones fundidos, cabe preguntarse, ¿cuántos de los hechos absolutos y verdades históricas que aceptamos hoy sin pestañear son, en el fondo, el resultado de un compromiso político redactado a regañadientes a puerta cerrada? ¡Wow! Es una razón perfecta para dudar la próxima vez que veamos un mapa político o un esquema del sistema solar. Porque esa frontera inamovible tal vez esté hecha de artillería derretida. Y ese planeta distante, de puro orgullo herido. Tal cual. Un cierre brillante. Gracias a todos por acompañarnos y hasta nuestro próximo análisis profundo. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.